Muy buenas a todos, ¿qué tal? Espero que la vida os esté yendo muy bien. Mi nombre es Pepe Cuenca, soy un gran maestro español y os doy la bienvenida al resumen de la octava partida del Mundial de Ajedrez, que, como la mayoría sabéis, se está celebrando en Londres entre el actual campeón del mundo, Magnus Carlsen, el noruego, y el aspirante Fabiano Caruana, el número 2 mundial. Hasta el día de hoy se habían disputado 7 partidas y el marcador no podía estar más igualado. El marcador era 3,5 a 3,5. Ya os adelanto que en esta octava partida han sucedido muchísimas cosas. Por ejemplo, en la séptima partida, la partida que comentábamos ayer, la verdad que fue más tranquilita, pero para esta octava partida os pido que os abrochéis los cinturones o la camisa de fuerza, aquellos que estéis un poquito más loquillo, y porque han pasado muchísimas cosas. Entonces yo creo que lo mejor es que nos dejemos del rollo habitual de la introducción y nos metamos ya de lleno a profundizar qué ha pasado en las 64 casillas. Fabiano Caruana decide abrir con E4, tal y como ha hecho en las anteriores partidas con blancas en este match, y Carlsen hace lo propio con C5. Ya sabéis que también en las 3 partidas anteriores había usado esta arma tan interesante como es la defensa siciliana. Caballo F3 por parte de Caruana, caballo C6, y aquí es donde tenemos la primera sorpresa en el día de hoy. En las partidas anteriores Caruana había empleado, bueno, alfil B5, que ya sabéis que es la variante Rosolimo de la siciliana, y la verdad que Magnus no había tenido demasiados problemas para igualar en alguna de las partidas. Y buscando la sorpresa, Fabiano Caruana juega D4, entrando en lo que se conoce como la siciliana abierta. La verdad que de cara al aficionado esto es súper interesante, ya que en este tipo de sicilianas abiertas ambos jugadores se suelen dar palos, ¿vale? Bueno, la siciliana abierta es una de las defensas donde se producen más posiciones dinámicas. C por D4, caballo por D4, y aquí todos estamos con mucha curiosidad por ver qué iba a jugar Magnus Carlsen, porque hay muchos tipos de siciliana. Tras G6 entraríamos lo que se conoce como el dragón acelerado, y tras la jugada caballo F6, caballo C3, tal y como se dio en la partida, existen otras muchas posibilidades. Por ejemplo, con D6 entramos en lo que se denomina una siciliana clásica, y con E6 entraríamos en lo que se conoce como la 4 caballo. Magnus decide jugar E5 entrando en la defensa siciliana Pelicán, ¿vale? Una de las que está más de moda en la élite. Es verdad que la jugada E5, bueno, pues debilita algunas casillas como son D6 y D5, pero por otra parte gana algunos tiempos, y este caballo normalmente va a perder algunos tiempos para encontrar una buena casilla. Fabiano Caruana juega caballo de B5. La idea es muy sencilla, saltar a D6. Si las negras no jugaran a 6, que sería un craso error, ganaríamos la pareja de alfiles y tendríamos una ventaja clara. Es por eso que en esta posición, tras caballo DB5, perdón, las negras juegan D6 para evitar que el caballo salte, y posteriormente vamos a jugar con A6 para mandar este caballo a A3. En esta posición hay varias posibilidades. La jugada principal es alfil G5, ¿vale? Y también la jugada que emplea Fabiano Caruana es muy natural, caballo D5. Hay que decir que tras alfil G5 las negras normalmente juegan A6 para expulsar ese caballo al córner, para dejarlo triste, ¿verdad? Para dejarlo sin buenos pastos en la casilla A3, y las negras juegan B5. Es por eso que, a pesar de haber dejado casillas débiles como en la casilla D5, se justifica por la mala ubicación del caballo en A3. A partir de esta posición existe la jugada caballo D5 o incluso la jugada alfil por F6 seguido de caballo D5. ¿Vale? Esto está súper estudiado. La defensa Pelicán es una de las defensas más estudiadas en profundidad en la élite. Existen posiciones teóricas de hasta 40 jugadas. Un verdadero infierno para un aficionado. Caballo de 5, sin embargo, es la jugada empleada por parte de Fabiano Caruana. La idea es muy sencilla, queremos dar un salto en C7, ¿verdad? Pero Magnus Carlsen no nos va a dejar. Es por eso que la única jugada razonable aquí es caballo por D5. E por D5, y para alguien que no esté familiarizado con esta posición, podría decir que la jugada más normal es caballo E7. Sin embargo, la más empleada por jugadores de alto nivel es caballo B8. El caballo en E7 puede tener algunos problemillas, y de hecho tras la jugada C4 existe una celada muy conocida en esta posición, porque uno podría pensar, venga Pepe, ya con las milongas de siempre, que te llevo 4 años escuchando en Chess24 contándome tus mismas basuras de siempre. Porque ¿qué pasa si te juego a 6, Pepón? Que ahora te tienes que ir y luego yo desarrollo con caballo G6, alfil E7, enroque corto. El tema es que A6 es una floja jugada por el bombazo dama 4. Aprovechando que las negras no pueden comer en B5 porque la torre de A8 está indefensa, y estamos dando una descubierta muy peligrosa, que amenaza ganar la partida. Y de nuevo uno me podría decir, mira el feo este, el pesado este, ¿qué pasa si te meto alfil D7, Pepe? Bueno, pues que
te juego caballo por D6, mate con tomate y aguacate y te tienes que ir por donde has venido, ¿verdad? Con la cabeza gacha. Entonces, por eso que la negra juegan caballo B8. Ya estas ideas con C4 y dama 4 no van a existir casi nunca. Y, por supuesto, C4 es una jugada muy natural. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, tras alfil E7, ahora dama 4 no tendría sentido. C4 es la jugada principal, pero Fabiano Caruana emplea una idea secundaria muy interesante, que es la jugada A4. Vamos a ver, aquí normalmente las negras van a avanzar el peón Aristóteles y A4 tiene mucho sentido, porque la idea, si las negras juegan A6, es reubicar el caballo por A3. Al haberte debilitado con A6 la casilla B6, muchas veces el caballo va a venir a C4, ¿verdad? Luego buscando la casilla B6, por ejemplo, caballo A3, alfil E7 y caballo C4, ya amenazando jugadas del tipo A5 fijando, seguidas de alfil E3 buscando la casilla B6. Tras A4, las negras juegan de una manera más flexible, juega alfil E7. No hay necesidad de expulsar todavía al caballo de B5. Y Fabiano Caruana desarrolla con alfil E2. Jugada muy lógica que deja paso al rey blanco para encontrar una cuevita donde estar seguro. Las negras juegan enroque corto y el blanco hace lo propio con enroque corto. Ahora Magnus desarrolla su caballo por D7. Sigue con esa flexibilidad sin definir todavía la expulsión del caballo de B5 porque en muchas ocasiones puede ayudar a las blancas. Vamos a ver. Muchas veces en estas posiciones el blanco va a tratar de utilizar su mayoría de peones en el flanco de dama, S4 contra 3, y el negro va a hacer lo propio en el flanco de rey, con jugadas como F5, F4 o F5, E4 para darle vía libre al alfil de E7 y también casilla al caballo. Vamos a ver, aquí había algunos antecedentes. Por ejemplo, había una partida entre Jobaba y, ya sabéis, el jugador súper espectacular, e Iván Salgado, también de la Copa del Mundo, donde el jugador georgiano intentó A5, que amenaza a A6. Y tras A6, ahora es verdad que caballo A3 no se puede por dama por A5, Jobaba se tuvo que dirigir a la casilla C3. Una casilla no tan interesante quizá para el caballo, ya que además estorba, digamos, a la avalancha de peones en el flanco de dama. Las negras lanzaron al facun aquí y Jobaba jugó muy creativo como siempre con torre A3. La torre en tercera puede estar a veces muy bien ubicada. Y llegar a una posición muy compleja donde al final, si no recuerdo mal, creo que se acabó imponiendo el jugador georgiano. Fabiano Caruana, sin embargo, realiza la jugada alfil de 2 y es una jugada que alguno podría decir ¿y para qué sirve esta jugada de diablillo simplemente a la casilla de 2? La idea es muy interesante. Ahora, cuando juguemos a 5, ¿vale? Por ejemplo, cuando juguemos a 5 y la negra no expulsen con A6, sí va a ser posible la retirada del caballo a A3, ya que el alfil de D2 controla A5. Aquí, por supuesto, existían varias jugadas, tanto A6 como F5, que es lo que decide hacer Magnus Carlsen en esta partida, lanzando a Facundo al ataque ya desde los momentos iniciales de la partida. Y Fabiano Caruana pues continúa con A5. En muchas ocasiones las blancas van a tratar de jugar a C6, incluso sacrificar ese peón puede ser interesante, luego ganamos control sobre la casilla C6. Es por eso que las negras juegan A6 y ahora caballo A3. La idea de alfil D2, ahora el peón de A5 está protegido. No hay necesidad de dirigirnos a la casilla C3. Aquí existían infinidad de jugadas interesantes. Magnus se decidió por E4, una de las primeras recomendaciones de la máquina, pero F4 también era súper interesante. Por ejemplo, si caballo C4, torre F6, con idea de pasar la torre a F6, por ejemplo, luego un pase con alfil F8, dama G5, caballo F6, tratando de buscar un montón de ataque. También hay que decir que es verdad que muchas veces que te lanzas con todo, que sí, que qué guay atacar, luego cuando llegas con todas las piezas y te defienden el blanco con una sola pieza y de repente todas tus piezas están atacadas en el flanco de rey y no sirve para mucho. Pero era súper interesante. Sin embargo, las blancas jugaron E4. Perdón, las negras. Otra jugada que tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque ahora en muchas líneas el alfil va a gozar de una buenísima diagonal y además cedemos la casilla de 5 para nuestro caballo, que en D7 estaba un poquito pasivo. Las blancas jugaron caballo C4. Fijaros que ahora puede existir planes relacionados con presionar el punto débil de D6. Y aquí Magnus Carlsen juega caballo E5, diciendo que quiere doblarme los peones, pues no me importa. La verdad que aquí existen un par de opciones para las blancas. El caballo de C4 puede comer en E5 o puede dirigirse a la casilla B6.
El caballo cuando salta a B6, bueno, pone en situación incómoda a la torre de A8 y al alfil de C8. Ese alfil de C8 está un poco incómodo, ¿verdad? No tiene demasiadas diagonales. Esas situaciones incómodas como cuando, por ejemplo, vas a un baño a mear, ¿no? A cambiar el agua al canario en un hotel y te encuentras en un torneo. ¿No ha pasado a vosotros que vais al baño a orinar y os encontráis a alguien que no has visto en 3 meses, pero sabes que está saliendo del baño y no sabes si darle la mano o no porque dices, hostia, ¿qué pasa? Que acaba de salir del baño. O esos momentos cuando estás viendo una película con tus padres en tu adolescencia y de momento sale una escena subida de tono, ¿no? Parece que eso es de lo más incómodo que te puede pasar, ¿no? Pues el alfil de C8 se encuentra igual, ¿no? No tiene diagonales. Es verdad que si las negras lograran lanzar el peón a F4 en algún momento y sacar el alfil, estaría muy felicillo ese alfil de C8, pero el caballo F6 incordia mucho. Esta es la jugada que decidió hacer Fabiano Caruana. Por supuesto, hay que evaluar qué ocurre si las blancas deciden capturar N5. ¿Qué es lo que pasa? Es verdad que las blancas ganan un peón pasado, que ya sabéis que es tan importante y puede tratar de empezar una avalancha en el flanco de dama, pero por supuesto estos peones centrales son peligrosísimos. Por ejemplo aquí, lanzando al facun a la gloria, las negras ahora se preparan para, por ejemplo, incluso provocar con F3 un destrozo del enroque de las blancas. Por ejemplo, si las blancas siguieran con B4, F3 sería una jugada súper interesante. Pum, alfil H3 y... Es verdad que, por ejemplo, si las blancas juegan torre 1, existe esta jugada súper bonita, tema de desviación. Si el alfil captura, viene dama G5, seguido de dama G2, mate con tomate y hasta luego, Lucas. Lo mismo ocurre si las blancas tratan de jugar F por E4, ya que parece que el sacrificio de calidad es interesante, pero de nuevo alfil por B4 es una jugada fortísima y las blancas están en graves problemas. Por eso esta línea era incluso bastante peligrosa para las blancas y Fabiano Caruana juega de la manera más segura. Juega caballo B6, torre B8, ¿y qué jugada pensáis que las negras están amenazando? Es decir, si le tocara a las negras mover, ¿qué jugaríais ahora mismo? Os doy parad el vídeo y pensar un par de minutillos. Bueno, pues obviamente F4. Ahora con el caballo en E5 tiene mucho más sentido. Luego meteríamos un F3 brutal y el rey blanco puede sufrir muchísimo. Por eso, Fabiano Caruana realiza una jugada profiláctica, que es F4. E por F3 y alfil por F3. Y llegamos a una posición súper interesante, donde el blanco sigue con este 4 contra 3, el alfil de C8 tiene problemas y el negro tiene un buen caballo en E5 y posibilidad de expandirse en el flanco de rey. Vamos a ver, aquí existían varias posibilidades interesantes. La jugada alfil G5, normalmente cambiar el alfil de casillas negras es interesante, pero por ejemplo tras C4, alfil de 2, dama de 2, F4 para desarrollar. Tras torre a E1 estamos metiendo presión sobre el caballo de E5. Estamos amenazando también la jugada C5, ya que D por C no va a ser posible porque el caballo va a quedar colgando y las blancas parece que tienen muy buena posición. Entonces aquí Magnus se tira al cuello, ¿no? Juega de una manera súper agresiva. Y es que, ¿quién me dice que ninguno de los jugadores está yendo a ganar? La verdad que me parece una chorrada de afirmación y, bueno, después de ver esta partida, mucho más, ¿no? Ya que aquí Magnus juega G5. Se tira al cuello completamente, aprovechando su mayoría en el flanco de rey. G5 es una jugada muy interesante. Como vamos a ver después, puede ser muy arriesgada, por supuesto, porque deja a ese rey sin su protección, ¿verdad? Y ahora las blancas juegan C4. ¿Qué es lo que ocurre tras G5? Por supuesto, si lograra meter los peones en F4 y en G4, pues puedo tener alguna chance de ataque, ¿no? Lo que pasa es que no es tan fácil. Aquí existían varias posibilidades. Uno puede pensar, oye Pepe, ¿por qué no gano la pareja alfiles con caballo por F3, dama por F3 y alfil F6? Bueno, es que precisamente siempre te van a cambiar la pareja alfiles y este caballo va a ser muy superior al alfil y luego te van a estar metiendo un C5 brutal, creando un peón pasado y el ataque de la negra está lejos de llegar a buen puerto. Entonces aquí, el caballo por F3 realmente no parece la mejor jugada. Uno podría pensar, oye, ¿y si trato de jugar G4, alfil E2 y alfil G5 para meter F4? El problema es que las blancas realizan esta jugada de consolidación G3, evitando por completo el plan de las negras con F4. Y ahora vamos a poder jugar de una manera tranquila en el flanco de dama con B4, C5. Y el negro como que se queda sin plan, ¿verdad? En el flanco de rey. Está, bueno, pues sin mucha jugada. Es por eso que tras C4 Magnus se lanza con el facun, con F4. Una jugada que tiene muchísimo sentido. Planea colocar su alfil en F5, finalmente, bueno, teniendo una buena diagonal y además en algunas posiciones puede lanzar G4.
Vamos a ver que aquí estamos llegando a una posición complejísima. Fabiano Caruana decide jugar alfil C3. Una jugada que tiene mucho sentido. En alguna línea vamos a amenazar comer N5 y avanzar el peón de C. Pero más importante, estamos amenazando la jugada... Perdón. Estoy tieso, ¿verdad? Madre mía. Igual me quedan 2 meses. Bueno, varias posibilidades para evitar ese C5. Magnus, de hecho, en la partida no lo evita con alfil F5, pero es que la posición ya es más compleja de lo que parece. Por ejemplo, la primera jugada que parece que evita ese C5 es dama C7, pero es que incluso la jugada aquí B4 es fortísima. Si las negras no pueden comer con caballo por C4, que vamos a ver que no se puede, las blancas continúan con torre C1, la jugada dama C7 no tiene mucho sentido. Caballo por C4 no es posible por la simple caballo por C8 y alfil G4 seguido de alfil E6. Y es que fijaros los problemas tan graves que tiene ese rey de G8. De hecho, alfil E6 estamos ganando material serio, una calidad de más, y el rey negro en pelota. Por eso dama C7 no tenía tanto sentido. Y la otra jugada que sí que tenía mucho sentido en esta posición era alfil F6, ¿verdad? Alfil F6, el problema es que C5 se puede jugar igualmente, ¿vale? Es verdad que tras alfil E4, caballo G4, la posición está muy lejos de ser clara, pero C5 es un cañonazo en esta posición. Por ejemplo, D por C5, D6, y las negras tienen muchísimos problemas. Estamos amenazando con comer N5 y D7 en muchas posiciones, y si las negras desarrollan su alfil a E6, va a tener problemas en la columna E. Y por ejemplo, si llegamos a una posición como esta, las negras tienen más problemas de lo que parece. Nunca puedo jugar torre a E8 por D7, y si alfil por D7, caballo por D7, jugada intermierda, y si las negras quitan el alfil H3, vendría dama C4, seguido de dama por C5, y es claro que las blancas son quienes están apretando, o quizá con ventaja ya decisiva, ¿vale? Es una posición compleja, muy difícil de entender, así que voy a tratar de ir un poquito más despacio. Yo sé, perdonadme que a veces hablo muy rápido, y eso es un defecto que tengo que aprender a mejorar, sobre todo con vosotros, para que entendáis la posición. Lo bueno, ¿verdad?, que siempre podéis parar el vídeo y ponerlo una y otra vez, ¿vale? Entonces, alfil F6, C5 era fortísima. Y otra jugada que no acaba de funcionar es G4 por alfil E4, y las negras están muy sobreexpandidas, ¿vale? Por ejemplo, F3 simplemente como y no pasa absolutamente nada. Si alfil H3, alfil G2, y las negras tienen el rey mucho más débil que el blanco. Así que Magnus tras alfil C3 juega alfil F5 en esta posición, y ahora Fabiano Caruana encuentra un jugadón espectacular, que no era nada sencillo de realizar a mi entender. Vamos a ver, aquí uno puede pensar alfil F5, ¿vale? Pero esta jugada es estratégicamente incorrecta, ya que no podemos movilizar nuestro flanco de dama. Si un peón estuviera en B4 tendría más sentido porque jugábamos C5, pero aquí va a venir un alfil a C5 con jaque, y las negras son quienes nos van a apretar con un E4 y van a tener muchísimo ataque. Es por eso que alfil por E5 no es muy fuerte, pero Fabiano Caruana realiza la jugada C5, que es un bombazo tremendo. Bueno, por supuesto, Magnus no puede comer en C5 porque el caballo de D5 está colgando. Y entonces parece ser que las negras ganan un peón con caballo por F3, dama por F3 y D por C5. El problema es que aquí las blancas están mucho mejor. Vamos a tratar de explicar el porqué. Lo primero, tienen un peón pasado muy fuerte. Lo segundo, este alfil C3 es un semidios venido del paraíso para dar placer por las casillas negras. Y básicamente la debilidad de ese rey unido al peón pasado de D5 hace que la posición negra sea muy delicada. Por ejemplo, aquí ya la máquina Don Stephen, ya sabéis, el módulo de análisis que utiliza el Divis para entrenar a jugadores de élite que tienen, pues no sé, 40 procesadores o algo así, que profundizan mucho más rápido que, por supuesto, que si tienes 4 o 5 procesadores en tu ordenador, pues recomendaban la jugada G4, una jugada verdaderamente espectacular que al principio, si ponéis la máquina, no la da ni siquiera entre las 3-4 primeras alternativas, pero que si dejáis a la máquina pensar durante 5 o 6 minutos, ¿vale?, que profundice ya unas cuantas jugadas, entonces se da cuenta de que realmente es una jugada espectacular. ¿Por qué? Vamos a tratar de entenderlo. Esta era quizá una oportunidad espectacular para Fabiano Caruana, pero que no era nada sencilla de jugar. Vamos a ver, la primera jugada que se os puede ocurrir es comer al paso, ¿vale? Peón por G3, dama por G3, y estamos amenazando alfil E5 seguido de D6, las negras tienen que jugar alfil D6, alfil E5, forzamos a capturar, atacamos el alfil de F5, alfil H3, torre por F8, dama por F8 y dama G3.
atacando al alfil de H3. Caballo de 7 directamente no, por alfil por D7, ¿vale? Obviamente. Pero dama G3 es muy fuerte. Si comemos en G5 directamente, viene dama G7 y el negro puede luchar ese final, aunque sería incómodo. Pero es que dama G3 es muy fuerte. El alfil no tiene buenas casillas. Si juega G4, entonces viene caballo D7. Y si te retiras al alfil F5, viene torre F1 y nos vamos a comer ese alfil tarde o temprano. Templano, digo yo. Ya estoy hablando como Juanito Wei Yi. Viene dama E5 o dama por G5 en caso de que no defienda. Así que esta variante era un infierno para el negro. La otra posibilidad para el negro es, por supuesto, aquí más razonable, la jugada alfil G6. Pero entonces hemos conseguido algo muy importante. Uno de los principales contrajuegos del negro en esta posición está relacionado con, tras poner un alfil en D6, meter un G4. Ahora, tras G4, alfil G6, el G4 por parte de las negras deja de existir. Otra cosa no menos importante, incluso más, es que ya el negro no tiene control sobre la casilla D6. Tras una hipotética variante donde un caballo está en C4 y un alfil en D6, que es lo más probable, nuestra torre va a venir a E1 y a E6 con muchísimo dolor. Por ejemplo, torre a D1, alfil D6, torre F1 y estamos entrando en E6 con consecuencias fatales. Incluso caballo C4 y torre 6 hay una presión tremenda, ¿vale? Y esto es una ventaja decisiva total. Fabiano Caruana no juega G4 y juega torre a D1, que es una jugada que amenaza D6. Es decir, si aquí jugáis H6, te mete un bombazo aquí que no te salva ni el tato. Alfil por D6, viene dama D5, por ejemplo, y nos estamos comiendo la pieza de D6. Es por eso que las negras tienen que bloquear ese peón pasado con alfil D6 precisamente para que no siga avanzando. Y este es otro momento súper clave donde Fabiano Caruana va a dejar deslizar su ventaja. Aquí yo entiendo el porqué, ¿no? O sea, es verdad que, bueno, ha habido mucha gente que lo ha criticado y tal, pero realmente es una posición muy compleja y aquí el contrajuego de las negras está relacionado con G4. Fabiano Caruana juega H3, que es una jugada bastante lenta, profiláctica contra G4 y deja escapar la ventaja porque Magnus encuentra una única variante muy fina que hace que iguale la partida. Vamos a ver, aquí jugadas naturales eran dama H5 y yo entiendo por qué Fabiano Caruana quizá juega H3. Alfil G6, dama H6 amenazando mate con tomate, torre F7 teniendo la casilla G7 y, por ejemplo, esta posición, bueno, no parece tan clara, por lo menos a mí no me lo parece. Alfil F8, la dama tiene que irse a H3, te pueden atacar la dama con alfil F5. Es verdad que la máquina da mucha ventaja contra dama F3. Por ejemplo, si ahora vuelves a bloquear con alfil D6, viene caballo C4, estoy amenazando comer, y alfil E5, los saltos a E5, y es muy difícil. Pero es que esta posición no es nada fácil de evaluar. Otra posición que era muy interesante es la jugada que surge, muy interesante, es la que surge tras caballo C4. Pero aquí entiendo muy bien las razones por las cuales Fabiano Caruana la descartó. Es que G4 es muy peligrosa. Aquí la máquina da como única dama F2 para mantener la ventaja, que ya es una jugada muy rara porque permite G3 seguido de dama H4 y parece ser que no pasa nada, pero hay que ser valiente para meterte en esta combinación. Pero es que tras la jugada dama E2, la máquina dice ya que Magnus Carlsen iguala la partida con la jugada F3. G por F3 y dama G5, amenazando G por F3 ganando la partida. Y si dama G2, pues vendría alfil F4 y la posición es muy muy compleja. Por ejemplo, F por G4, alfil por G4, y si jugáis torre 1 ya existen jugadas del tipo alfil H y se llega a un final muy complejo donde las negras tienen pareja alfiles e incluso pueden estar apretando. ¿Vale? Así que me vuelvo un poco loco con esta posición, ¿verdad? Yo sé que alguno tendrá fundido el cerebro, pero es que una partida compleja de ajedrez es una partida compleja, no podemos quitarle la complejidad, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Vaya frase de filósofo que me acabo de marcar, ¿eh? Estoy ya para que me echen a los cerdos, ¿eh? A que me coman los cerdos. Dice, ya esto es un desperdicio de ser humano, vamos a ir a ver si los cerdos por lo menos se ponen contentos, ¿no? Entonces caballo C4 yo entiendo por qué la rechazó. Quizá dama H5 no es una jugada tan complicada, pero igual está lejos de ser clara. Y aquí tras H3, ahora sí que Fabiano Caruana quiere jugar de una manera más posicional. Dice, oye, te paro el contrajuego y quiero meter caballo C4 seguido de torre 1 y hay infinidad de temas con caballo por D6, con alfil E5, etcétera, etcétera. Pero es que Magnus encuentra una defensa finísima y única para igualar la partida. Y esto es la jugada dama E8 en esta posición. La idea es llegar a G6 con la dama,
amenazar la jugada G4. Si el negro consigue jugar G4 en buenas condiciones, Fabiano Caruana va a sufrir muchísimo en esa posición. Por ejemplo, si hago torre D1 aquí tranquilo, dama G6, torre 2, G4, ya estás casi para abandonar con blanca. Es por eso que Fabiano Caruana mete el freno de mano y juega caballo C4, atacando el alfil, dama G6 y caballo por D6. De cualquier otra manera va a venir G4 y las blancas van a sufrir muchísimo. Tras caballo por D6, dama por D6, Fabiano juega H4. Fijaros cómo se le ha ido toda la ventaja. Ahora, en esta posición hay alfiles de distinto color, lo que siempre es muy propenso a las posiciones tablíferas. Aquí Carlsen come en H4, dama por F4, dama por F4 y torre por F4. Llegamos a un final en el que las blancas nunca pueden estar peor debido a este peón pasado, ¿vale? Que le da mucho más juego a las blancas que el peón de más que tienen las negras en H, ¿vale? Y este 3 contra 2 que está completamente parado por estos dos peones. Así que realmente todavía Magnus tiene que afinar, pero en estas posiciones el campeón del mundo realmente es muy preciso y realiza un par de jugadas muy interesantes. La primera de ellas es H5, una jugada que os puede parecer rara, que no defiende el peón de H, ya que la más natural H3, tras D6, alfil D7, alfil F6, puede existir algún tipo de presión por parte de las blancas. No están haciendo torre D3, torre G3 y el rey se encuentra en malas condiciones. Pero es que H5 es una jugada muy buena. La idea, si nos comen el peoncillo de H4, simplemente jugamos alfil G4 y dejamos a la torre completamente fuera de juego. Alrededor de ello juega torre 1 con ganas de activar la torre. Ya sabéis que en los finales es muy interesante la torre en la séptima fila. Y el mundo propone el cambio de la primera torre. Torre por alfil G4, torre F6, torre por F6, alfil por F6 y, bueno, el negro rápidamente trae el rey al centro con rey F7, alfil por H4 y torre 8. Aquí no os dejéis engañar por la máquina. La única opción de ganar la partida es no cambiando las torres. La primera opción que probablemente os va a dar la máquina va a ser torre por E8, rey por E8 y tratar de ganar este final que ni siquiera tienes peón de más. Pero es que aunque te comas el peón de C5, que pasaba en algunas líneas, estos finales son completamente muertos. No hay ninguna posibilidad de ganar los finales de alfiles de distinto color y más con los peones en blanca, donde el alfil está en casillas blancas. Así que cero posibilidades. Fabiano Caruana en su espíritu luchador sigue tratando de apretar, sabedor de que tiene un peoncillo de más. Y bueno, las negras juegan rey G8, torre F6 con idea de meter algún torre B6. Magnus activa su torre con torre 2, torre G6. Hay que decir que si torre B6 simplemente vendría, por ejemplo, torre D2, ¿vale? Y si torre por B7, torre por D5 y a torre B6, el alfil vuelve a E2 para defender A6, H5 y la torre defiende la otra debilidad. Las blancas no pueden apretar. Aquí hay muy poco que hacer. Es como en esa situación en la que el otro día estaban hablando dos piojos entre sí, estaban hablando en la cabeza del Divi y le dice el otro: oye, Alfredo, vámonos de aquí, que esta zona ya está pavimentada, ¿vale? Pues exactamente lo mismo. En estas posiciones realmente hay muy poco que hacer. Y bueno, siguieron un poco más, rey F8, D6, torre D2. Aquí había un truquito más todavía. Si el negro capturaba en B2 con la torre, torre por G4 ganaba la partida. Era un bombazo tremendo, ya que D7, D8 era una dama. Pero por supuesto Magnus no cae en esta trampa. Juega torre D2 para parar el peón de D. Y tras torre G5 se firmaron las tablas, ¿no? Si torre por D6, torre por C5, la posición está completamente muerta. Así que, bueno, pues hemos llegado al final de esta octava partida. Otras tablas y la verdad que este ha sido un momento súper importante del match, en el que Fabiano Caruana, en caso de perder, seguro que se estará acordando porque, bueno, ha tenido una ventaja muy clara. Es verdad que en la partida sexta tuvo también mucha ventaja y, si os acordáis de la posición, era una fortaleza en la que la máquina daba una forma de ganar que era realmente difícil de encontrar para un ser humano. Sin embargo, esta posición de hoy sí que tenía una ventaja muy clara y lo ha dejado escapar. Ya sabéis, 8 rondas, 8 tablas, esto está que arde. Mañana, día de descanso, nos quedan 4 partidas, 2 blancas para cada uno y en caso de empate, partida rápida. Así que el Mundial está más emocionante que nunca. Os agradecemos, estoy hoy espeso, os agradecemos muchísimo que os unáis a nosotros en las retransmisiones. La verdad que nos lo estamos pasando genial. Y ya sabéis, si no estáis suscritos a nuestro canal de YouTube, suscribiros, diablillo, y darle un like o un dislike, lo que sea. Mover esas manos. Nos vemos pasado mañana.
Espero que vosotros también paséis un buen día de descanso, que ya sé que también podéis estar un poco hartos de ajedrez, ¿no? No, seguro que no. Un abrazo y hasta la próxima, gente. Un placer. Hasta luego. Id por la sombra.